Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Arlequín. Hace un tiempo recibí el correo electrónico de un seguidor de este canal. El correo era de Lao Trafalgar. Escribió lo siguiente: Hola Chloe, me gustaría que leyeras las historias de terror que yo escribí y me dieras tu opinión. Postdata, me encantan tus videos. Esto es lo que Lao cuenta. En un lugar ubicado en el Estado de México hay una zona donde existen unos condominios que se encuentran alrededor de un terreno conocido como el Mogote. Vivía una familia como cualquier otra. Era el padre, la madre y 2 hijos. Un joven de 16 años y una chica de 17. Ellos llevaban una vida común y corriente, hasta que un día los 2 hijos se enteraron de las leyendas que se encuentran en ese lugar. Una de esas leyendas hablaba de que durante la época colonial había una iglesia en lo que ahora es Mogote, y que un día durante una misa, por alguna extraña razón, la iglesia se hundió por completo con toda la gente dentro, y que desde entonces, cada 3 de mayo a las 3 de la mañana, la iglesia salía de la tierra y se podía escuchar los lamentos desgarradores de los fantasmas de la gente que quedaron atrapada. Otras personas dicen que dentro de la iglesia había un gran tesoro. Sin embargo, nadie se atrevía a averiguarlo. Los 2 hermanos no creían en estas historias, ya que en todo el tiempo que llevaban viviendo ahí, nunca habían visto ni escuchado a los supuestos fantasmas. En realidad, ni siquiera habían tenido alguna experiencia paranormal. Pero aún así, los 2 hermanos tenían una extraña curiosidad por comprobar si la gente decía la verdad. Los padres de los jóvenes eran muy escépticos ante tales cosas como los fantasmas. Ellos decían que no eran más que tonterías, por lo que los 2 hermanos decidieron pedir permiso a sus padres de acampar en el Mogote la noche del 3 de mayo, ya que estaba próximo. Ellos estaban seguros de que sus padres accederían, precisamente por considerar que no había ningún peligro. Y en efecto, después de insistir un poco, sus padres accedieron a dejarlos acampar en el Mogote. Llegó el 30 de abril. Los hermanos estaban en la sala de estar planeando su campamento, cuando la chica pudo ver de reojo que cerca de la colina los estaba observando una figura alta que llevaba unas ropas de color negra, similares a las de un monje. La figura estaba encapuchada, lo cual impedía ver su rostro. Lo poco que alcanzaban a ver de sus manos eran esqueléticas, casi parecían los puros huesos, y además aquella figura carecía de pies. Se encontraba flotando. La chica dio un salto y al voltear hacia la colina, aquella figura había desaparecido. El chico, al ver esto, dijo en un tono un poco exaltado: ¿Qué te pasa, Karen? Ella le contestó, todavía algo asustada: Nada, es solo que mi imaginación me acaba de jugar un truco pesado. Luego de eso, los 2 hermanos no le dieron mayor importancia y continuaron planificando su campamento. En la noche, el chico tuvo una pesadilla muy extraña, una que, de alguna manera, parecía indicar el futuro. En esa pesadilla, él se encontraba muy asustado en un lugar oscuro, sin poder respirar y con muchos susurros espectrales sonando a su alrededor.
El chico se despertó muy agitado y se calmó diciendo a sí mismo: solo fue un sueño. Pero al alzar la mirada se quedó paralizado del terror cuando vio a él mismo que su hermana había visto esa misma tarde. Claro, que él no sabía que su hermana también lo había visto. Y en ese momento, él quería gritar, pero no pudo. El terror apenas lo dejaba respirar. Aquella figura permaneció sin moverse durante unos segundos, para después dar media vuelta y marcharse, pasando a través de la pared. El chico estaba tan impactado que se desmayó. Al día siguiente, cuando el chico despertó, creyó que todo lo de la noche anterior había sido un sueño. Así que no le dio la menor importancia y se levantó para continuar planeando su campamento. Los días pasaron y llegó el 2 de mayo. Los dos hermanos ya tenían todo lo que utilizarían. Tenían 2 linternas, una cámara de video, una cámara fotográfica, sus celulares y otras cosas como cobijas y alimentos. Durante la tarde, los 2 hermanos colocaron su tienda de campaña cerca de donde se decía que se aparecía la iglesia. Llegó la noche. Los 2 hermanos se encontraban dentro de la tienda de campaña, preparando sus cosas para estar preparados si algo llegaba a pasar. Programaron la alarma de uno de los celulares para que sonase exactamente a las 3 de la mañana y se acostaron a dormir. Eran solo las 2 de la mañana cuando un sonido extraño hizo que el hermano se despertara. Se talló los ojos y en ese momento pudo escuchar de nuevo el sonido que lo despertó. Parecía como si alguien estuviera arrastrando costales fuera de la tienda de campaña. El chico no sabía qué o quién era lo que producía ese sonido, así que decidió despertar a su hermana. Ella, un poco confundida por el sueño, le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas si aún no es la hora? El chico le dijo que había escuchado el sonido de alguien arrastrando algo que parecía ser costales. Apenas dijo esto, algo golpeó fuertemente uno de los lados de la tienda. Los hermanos, bastante desconcertados, tomaron las linternas y las encendieron. Con la luz encendida pudieron ver cómo una sombra que provenía de afuera corría de un lado a otro. En ese momento, se sintió otro golpe en otro de los lados de la tienda, pero esta vez fue como si hubiesen arrojado algo. Los 2 hermanos decidieron salir de la tienda para ver qué o quién era lo que estaba afuera. En cuanto salieron sintieron un escalofrío. Karen pudo observar de reojo cómo una sombra corrió detrás de ellos. En ese mismo instante pudieron escuchar muy claramente una risa espeluznante. Los 2 hermanos estaban bastante asustados, pero la curiosidad podía más que el miedo. Así que comenzaron a buscar a dicha sombra y la encontraron. La sombra emitió de nuevo una risa tan macabra. Corrió para perderse entre unas plantas. Los hermanos le siguieron hasta este sitio, pero cuando estaban a poca distancia, la sombra corrió en otra dirección. Poco a poco la sombra los iba alejando del mogote hasta que llegaron a la calle. Karen le dijo a su hermano que era mejor regresar, ya que era peligroso estar tan tarde en la calle. Sin embargo, en ese instante, el celular con la alarma comenzó a sonar. Eran las 3 de la mañana. Apenas sucedió esto, sonaron unas campanas procedentes del mogote. Los 2 hermanos se les heló la sangre al escuchar esto, pero aún así corrieron hacia el mogote. Cuando llegaron, ahí no podían creer lo que veían, al mismo tiempo que sentían un gran terror. En efecto, la iglesia había aparecido y alrededor de ella también estaban decenas de espectros lanzando desgarradores lamentos que podían atemorizar hasta al más valiente. Karen, con voz temblorosa, le susurró a su hermano que corrieran hacia su casa. Él asintió con la cabeza. En ese momento Karen comenzó a correr y su hermano estaba por hacerlo cuando una figura espectral apareció detrás de él. Karen logró llegar a su casa creyendo que su hermano venía tras de ella, pero cuando volteó no lo encontró. Lo buscó desesperadamente con la mirada. En ese momento ella pensó lo peor y se asomó por la ventana. Lo que vio fue una escena horrible.
Su hermano estaba siendo arrastrado por los espectros hasta la iglesia, la cual estaba comenzando a hundirse de nuevo. Los espectros le cubrían la boca al chico para que no pudiera gritar. Karen estaba inmóvil por el miedo. No sabía qué hacer. Y en ese instante, y sin darse cuenta, el espectro que ella vio apenas hace unos días apareció frente a ella, al otro lado de la ventana. Del susto causó que ella se desmayase. Entonces el espectro dio media vuelta y se retiró. Los espectros metieron al chico a la iglesia. Una vez dentro, los espectros soltaron su boca, dejando escuchar sus gritos de desesperación y temor mientras la iglesia se hundía hasta desaparecer en el mogote. Al día siguiente, los padres de los dos hermanos encontraron a Karen despierta en la puerta de su casa, en posición fetal, con los ojos muy abiertos en una expresión de profundo terror, repitiendo una y otra vez la leyenda del mogote es real. Días después, la policía encontró los restos del chico sepultado en el mogote, a pocos metros de profundidad. Sin embargo, no se encontraron los restos de ninguna iglesia. Lo que sí encontraron fue una especie de madriguera que parecía pertenecer a una serpiente de un tamaño extremadamente grande. Y es esto lo que Lau contó en su correo, o Luis Gerardo Chavarría. Soy Clow y nos veremos en un próximo video.